Dios te bendiga, querido hermano y amigo. Te saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, esperando que pues la paz del Señor reine en tu corazón. Y en esta tarde quiero aprovechar este momento y quiero compartir una palabra contigo, hablando sobre el tema, ¿verdad?, que lleva como título las promesas del Señor. Muchas veces nosotros queremos arrebatar las promesas en las manos de Dios a nuestra manera y como nosotros queremos, y muchas veces no queremos esforzarnos. Pero para que podamos entender este tema, podemos ir en el libro de Josué 1:8. Creo que es un versículo donde todos hemos leído, ¿verdad? Y algunos pues no han tenido la oportunidad de leer, pues este es su oportunidad. Así que leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y la palabra del Señor dice de esta manera: Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El 9 dice: Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. La promesa del Señor está con nosotros. Pero para llegar a obtener la promesa del Señor, muchas veces tenemos que esforzarnos y ser valientes. La misma escritura dice que solamente los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Entonces, ¿verdad? Para nosotros llegar a obtener la promesa de Dios en nuestra vida, se necesitan dos puntos, y hoy quiero enfocarme en estos dos puntos muy importantes. Número uno, guardar la palabra del Señor en nuestro corazón y vivirlo y practicarlo, porque una cosa es guardar los mandamientos en nuestros corazones y no llevarlos a la práctica. Y número dos, esforzarnos, ser valientes, caminar, luchar en esa promesa. Tal vez en este momento estás en un proceso de enfermedad, en un proceso de una lucha, de pruebas, de dificultades, de problema. Pero Dios te ha dado una promesa y te ha dicho: yo voy a estar contigo. Quiero que entendamos muy importante entender esto. Dios no ha prometido sacarnos del problema, pero Él ha prometido estar con nosotros. Y eso es el primer obstáculo y el primer problema que nosotros no hemos entendido. Todos. Porque también yo me he equivocado de esa manera. Pero gracias a Dios que Él pues nos habla todos los días cómo nosotros podemos vencer. Entonces, ¿verdad? Muchas veces nosotros queremos que Dios nos saca de ese problema. Muchas veces que queremos que Dios nos bendice. Muchas veces queremos correr y hacer correr a Dios que se adelante en su promesa, pero muchas veces no tenemos la palabra con nosotros. Entonces es muy importante entender que si usted está pasando por una circunstancia, debe usted estar seguro de que Dios está con usted. Y si Dios está con usted, pase lo que pase, aunque así Dios no le saca del problema, pero la promesa de Dios es que está con usted. Pero para eso necesitamos entender y vivir esta palabra. Cuando Dios dice a Josué
nunca se aparte esta palabra de tu boca. En otras palabras, nos está diciendo que nunca dejen de practicar la palabra que yo les he dado. Eso es lo que Dios le estaba hablando a Josué. Y es importante entender hoy en día de que siempre debemos practicar lo que nosotros escudriñamos. Muchas veces queremos decir, yo amo a Dios, pero muchas veces queremos amar a Dios a nuestra manera, como nosotros queremos. Muchas veces queremos servir a Dios como nosotros nos plazca, como nosotros queremos. En una ocasión alguien me dijo, yo busco a Dios a mi manera. Yo sirvo a Dios a mi manera. Pero ¿cómo está eso? De ninguna manera podemos servir a Dios a nuestra manera, como nosotros queremos. No, sino debemos servir a Dios como Dios quiere que nosotros sirvemos, si podemos servirle a Él. Debemos caminar en los caminos de Dios como Él quiere y no como nosotros queremos. Hoy en día la humanidad se está entrando en un conformismo que ella y él prefiere vivir a su manera y servir a Dios cuando tiene tiempo, cuando no tiene tiempo, y es cuando nosotros muchas veces descuidamos la promesa de Dios en nuestra vida. Entonces, es muy importante vivir la palabra. Por eso hoy, querido hermano, querido amigo, no rechaces la palabra de Dios. Si Dios te habla fuerte, es porque Dios te ama. Muchas veces confundimos el amor de Dios en que Dios conoce la intención de nuestro corazón y queremos vivir como nosotros queremos. No. Dios nos ama, por eso nos tiene dado la oportunidad de estar con vida hasta el día de hoy. Esto es un gran amor de Dios. Dios amándonos, Él mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Acaso no es amor que hoy en día de una y de otra manera Dios nos habla? Nos habla por los vientos, nos habla por las aguas. ¿Acaso eso no es amor? Hermanos, amigo, muchas veces Dios tiene que sacrificar a alguien por nosotros, por amor a nosotros. Pero ¿por qué nosotros no queremos entender el llamado de Dios? Por eso le hace la promesa a Josué y dice, yo voy a estar contigo, pero nunca que se aparte mi palabra de tu boca, sino que de noche y de día meditarás en él. Entonces, ahora en nuestro tiempo, podemos decir este versículo. Dios dice, yo voy a estar contigo, pero viva mi palabra de día y de noche. No cometemos el error de santificarnos solamente en el altar. No cometemos el error de santificarnos solamente en el tiempo del culto, pero en el tiempo de afuera, en el tiempo cuando estamos solos, cometemos el gran error de vivir y hacer a nuestra manera de servirle a Dios. No. La santidad debe ser continuo, todos los días, a cada minuto, a cada segundo. No somos perfectos, pero es necesario que nosotros nos mantenemos en la perfección. No trato de obligarte a que vives en santidad. Trato de que te vives en la perfección de Dios. Entonces, volvemos en lo mismo y Dios le dice a Josué, yo voy a estar contigo. En todo lo que hagas, yo voy a estar ahí. Pero dos cosas te pido. Nunca que se aparte de tu boca el libro de la ley. Número 2, esfuérzate.
se requiere de un esfuerzo, hermanos. ¿Para usted le parece un evangelio cómodo? Solamente los domingos y ya. Ah, no, es que en la casa yo canto, yo adoro y feliz y contento y me pongo a ver la televisión 2, 3, 4 horas y eso es lo que yo puedo darle a Dios. Ah, es que yo estudio mi Biblia en mi casa y ya. No cometemos el error de que ayer en lo que un día muchos hombres hicieron y se fueron y se perdieron. Hoy Dios te está hablando, te está dando de entender que es necesario un cambio en tu vida y que puedas entender cuál es la promesa de Dios en tu vida. Nunca puedes decir que Dios no te ha hablado. Dios te ha hablado de una y de otra manera. Entonces, es muy distinto sentir a Dios en el instante a que Dios vive con nosotros. Muchas veces y muchas personas han venido conmigo y me han dicho, no es que Dios está conmigo. Porque cuando yo estoy en la iglesia, yo siento la presencia de Dios y danzo y brinco y canto y lloro y Dios está conmigo porque lo siento. Perfecto. Pero la pregunta es, ¿sientes ese mismo gozo? ¿Sientes ese mismo deseo de adorar a Dios en el trabajo, en la casa, en la familia, en la calle, cuando vas caminando, cuando estás trabajando? ¿O simplemente sientes eso al instante? La misma Biblia nos enseña de que cuando Dios se manifieste nadie puede resistir. ¿Y qué tal si eres uno de esos que cuando Dios se desciende puedas tú sentir y un montón de cosas y decir Dios está conmigo, pero cuando sales sigues haciendo el mismo perverso, el mismo hombre incrédulo, sigues siendo la misma mujer que no entiende el propósito de Dios en su vida? El gozo del Señor no es solamente cuando estoy en la iglesia. El gozo del Señor es fuera de la iglesia, en la calle, en el trabajo y donde quiera que nosotros vayamos. Eso es la promesa, es lo que Dios quiere que nosotros entendamos el día de hoy. No los estoy regañando, les estoy enseñando el propósito de Dios, la promesa de Dios en nuestra vida. De que debemos vivir la palabra de Dios de noche y de día. No solamente en el instante cuando te toca cantar te tienes que santificar. No, es todo el tiempo. A cada segundo. Tal vez no iremos a ser perfectos. También yo cometo errores. Pero trato de servirle a Dios conforme Él quiere que yo le sirva. Entonces dice el 9, mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Dos cosas para triunfar en la vida. Dos cosas para vencer esa tentación. Dos cosas para vencer esa enfermedad. Dos cosas para creer en Dios. Dos cosas para caminar en el propósito de Dios. Dos cosas para que Dios vive contigo. Número 1, viva la palabra. Practica la palabra de noche y de día, en donde quiera que vayas. Número 2, esfuérzate. El evangelio no es color de rosa. El evangelio no es suave. El evangelio no es todo fácil. No, el verdadero evangelio es sufrido. El verdadero evangelio es un proceso. El verdadero evangelio cuesta.
pero todo lo podemos en Cristo Jesús, que es nuestra fortaleza. Debemos morir para que Cristo vive en nosotros. Debemos caminar conforme Jesús quiere que nosotros caminemos. Muchas veces queremos servir a Dios con nuestros mismos carácter. Muchas veces queremos servir a Dios, pero cuando hay un problema explotamos. Muchas veces queremos servir a Dios con nuestras mismas actitudes de mundanos, con nuestra misma manera de que cuando éramos mundanos, con nuestra misma actitud queremos servir a Dios. De ninguna manera. Servir a Dios es estar sujeto a las reglas de Dios. Ser hijo de Dios es estar sujeto a las reglas de Dios. Dios es nuestro pastor. Jesús nos dio la salvación. Pero debemos estar sujetos, agarrados de la mano, así como estuvo Jacob. Jacob dijo: Señor, yo no te voy a soltar hasta que no me bendices. Job y Jacob, esos dos hombres, se sujetaron en estos dos puntos. Si vemos a Jacob, no soltó su promesa. Dijo: no te voy a soltar hasta que no me bendices. Eso es lo que debemos, agarrar la palabra y no soltar de nuestra vida. Número 2. Job y Jacob se esforzó. Jacob se esforzó, ¿sí o no? Él se esforzó. Y cuando él se esforzó, venció. Ahí está la clave. Si nosotros no soltamos la promesa y nos esforzamos para alcanzar la promesa, nuestra victoria llegará. Reconocemos, es un proceso. No es fácil, pero todo se puede en Cristo Jesús. Se puede. Esfuérzate. Sé valiente, no abandones el culto, no abandones la promesa de Dios, no abandones a Dios por el trabajo, no abandones a Dios por la avaricia, no abandones a Dios por tu carácter, no abandones a Dios por tu forma de hablar, no abandones a Dios por las vanidades de este mundo, no abandones a Dios por querer satisfacer a esta carne, no abandones a Dios por ser necio. Mejor vuélvete al camino de Dios y Dios te estará dando una vida eterna y te dará bendición espiritual. Te hablo de bendición espiritual. ¿Qué prefieres? ¿Tener todo el dinero del mundo y que tu alma esté anhelando la presencia de Dios y ese esté vacío? ¿O prefieres que tu alma se regocija en tu Creador? ¿O que tu alma se regocija, que llora en la presencia de Dios? ¿Qué prefieres? Para que Dios tiene que hacer algo contigo, tienes que dar tú el primer paso. Guardar el mandamiento de Dios y esforzarte. Esto fue lo que yo quise compartir con ustedes. Espero que ha sido de bendición. No sin antes quiero orar por ti. Gracias Padre, gracias Hijo por esta corta meditación de la palabra del Señor. Agradecemos tu nombre, Señor. Agradecemos por tu palabra que nos dejaste y que hoy podemos entender que es necesario que nosotros podamos guardar tus mandamientos y vivir esforzados
todos los días, Señor. En el nombre de Jesús, bendigo estas vidas que van a ver este video, Señor. Esas vidas que están necesitadas de ti, que seas tú llenando esos corazones vacíos, Padre. Hazlos entender, que no sea yo hablando a mi manera y como yo quiero, sino como tú quieres hablar a tu pueblo. En el nombre de Jesús, la gloria, la honra y el honor sea para ti, Padre. Bendice a esas personas que están enfermas, que están pasando por pruebas, por luchas, Padre. Tu palabra dice que nos debemos esforzarnos, que no debemos botar la toalla, amado Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios te bendiga, mi amigo y mi hermano. Te amo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.